Gozosos comenzaremos la escuela dominical, todos atentos estemos, de Dios nos van a enseñar. Ahora están dulces, nos hablan del Salvador, cómo murió en el Calvario por salvar al pecador. Hola chicos, ¿cómo están? Tanto tiempo, buen día. Bueno, todos los días les pedimos a Dios que los cuide, que los guarde de todo peligro, de gente mala y sobre todo de esta tremenda enfermedad que nos está rodeando. Hoy vamos a comenzar esta historia teniendo primero una palabra de oración. Y le vamos a pedir a Ludmila que nos dirija a Dios en oración. Pero antes vamos a decir el versito de los dedos, ¿se acuerdan? Tengo 10 dedos, bueno los 10, hacen cosas lindas cuando los moves. Aquí hay 5 y 5, 10. Y cuando oro los pongo así. Y vamos ahora sí a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día. Señor, te damos gracias que podamos escuchar tu palabra esta noche, Señor. Te pido, Señor, también que cures a los chicos de la escuelita que están enfermos, que tienen coronavirus, Señor. Que los cuides, que los bendigas y que los cures. También, Señor, te pido por todos los chicos, por todos tus hijos, que bendigas a los científicos, así pueden encontrar la cura, así podemos ir a casa y el colegio que nos corresponde a cada uno. Señor, también te pido que limpies nuestro corazón de todos nuestros pecados, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a empezar a contar las cosas que el Señor Jesús comenzó a hacer a partir de haber sido bautizado por Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús ya tenía 30 años y comenzó a hacer cosas increíbles e imposibles que solamente Él, por ser el Hijo de Dios, las podía hacer? Y esos eran los milagros. Un milagro es hacer algo que nadie puede hacer. Por ejemplo, resucitar a un muerto, o devolverle la vista a los ciegos, o hacer caminar a un paralítico. Pero hoy vamos a empezar con un milagro muy especial. Nos cuenta la palabra de Dios en Mateo 14:13 que fueron al Señor Jesús los discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Eran 12 hombres que Jesús había elegido para que lo acompañaran a predicar las cosas de Dios y para predicar que Él iba a salvar al hombre de su pecado con su muerte en la cruz. Bueno, los discípulos un día fueron y le contaron a Jesús que Juan el Bautista había muerto. Entonces Jesús se fue a un barco, a un lugar sin gente y apartado de todo el mundo. ¿Saben a dónde fue? A un desierto. Pero cuando la gente oyó que allí estaba Jesús, se fueron caminando hasta donde él estaba. Cuando Jesús vio tanta gente, dice la palabra de Dios que tuvo compasión de ellos. ¿Saben qué significa compasión? Quiere decir que le dio tristeza y lástima verlos ahí
y muchos estaban enfermos. Así que comenzó a predicarles, a hablarles y a sanarlos de sus enfermedades. Y esos eran los milagros que Jesús iba a hacer, porque ningún otro iba a poder hacerlos sino Jesús, que era el Hijo de Dios. Pero llegó la tarde de ese día y fueron a Jesús los discípulos y le dijeron: Señor Jesús, el lugar es desierto y el tiempo pasó. Decile a la gente que se vayan a sus casas y a sus aldeas y que coman allí comida y que compren para poder comer, porque ya hacía mucho tiempo que la gente estaba ahí escuchando a Jesús y viéndolo hacer milagros. Pero Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denle vosotros de comer. Entonces los discípulos le dijeron: pero Jesús, no tenemos nada acá para darles de comer, solamente tenemos 5 panes y 2 pececitos. Entonces Jesús les respondió: tráiganmelo acá. Y mandó a toda la gente que se sentaran en el pasto. Y tomando Jesús los 5 panes y los 2 peces, alzó los ojos al cielo y bendijo esa comida, oró dando gracias a Dios por esa comida y la partió y se la dio a los discípulos para que le dieran a la gente que estaba ahí. ¿Saben cuánta gente había? ¡Muchísima! Había 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los chicos. Y comenzaron a repartir los panes y los peces, y a repartir, y a repartir, y la comida no se acababa. Y dice la palabra de Dios que todos comieron hasta que sobró, y que sobró tanta comida que llenaron 12 canastos de panes y peces. Miren qué milagro, con solo 5 pancitos y 2 pececitos, Jesús alimentó a muchísimas personas. Nunca tenemos que olvidar que tenemos un Dios que hace milagros y que si nosotros orando le pedimos algo, Él, según su voluntad, nos da lo que pedimos. Acá la gente tenía hambre y Dios les dio alimento. Y no solo alcanzó, sino que sobró, porque Dios nos da más de lo que le pedimos. ¿Saben que en Efesios 3:20 dice la palabra de Dios? Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Tenemos un Dios y Padre que nos ama y nos cuida, nos protege y escucha nuestras oraciones y nos da más de lo que pedimos. Hoy podemos estar tristes o preocupados por el coronavirus o porque nuestra familia no tiene trabajo o porque la comida no alcanza en casa. Pero Dios dice en su palabra que si Dios cuida de los pajaritos y de las aves, dándoles comida y casita y cuidándolos de las tormentas, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros que somos sus hijitos? Y también cuida a nuestras familias si se lo pedimos en oración. Siempre, siempre Dios está atento a lo que necesitamos. Solo tienen que orar y decirle al Señor Jesús lo que les pasa. Puede ser de día, a la noche,
cuando están solos o en casa con la familia. Siempre, siempre está atento y nos da según su voluntad. Y ahora vamos a cantar el corito que dice Nuestro Padre Celestial, que habla del milagro que estudiamos en el día de hoy. ¿Lo cantamos? Nuestro Padre Celestial, hoy bendice este alimento, 5 panes y 2 peces, como allá en el desierto. Amén. Qué lindo es saber que Él nos da todo lo que necesitamos. No se olviden de orar y darle gracias siempre a Dios por todo lo que nos da y nos cuida. Y ahora vamos a pedirle a Matías que termine con una palabra de oración. Señor y Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, porque en este día pudimos escuchar de tu palabra. Te damos gracias, Padre, por el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Y gracias, Padre, porque como hemos visto, Señor, tú nos das todas las cosas más abundantemente de las que pedimos, Señor. Por eso en este momento de necesidad te rogamos que tú nos bendigas a cada uno de nosotros, Señor. Te seguimos recordando a los chicos de la escuela dominical, Señor, con sus necesidades. Sabiendo, Padre, que tú estás, Señor, en cada necesidad, viendo, Señor, qué problema o qué necesidad tenemos. Por eso, Padre, venimos a ti, derramando nuestro corazón para que tú escuches nuestra oración. Gracias, Padre, por todas las cosas recibidas hasta aquí. Te rogamos que tú nos bendigas, Señor, nos consueles nuestros corazones, Señor. Si estamos pasando por alguna tristeza. Y te damos gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, hasta el domingo que viene, si Dios quiere, a cuidarse, a obedecer a Dios y a la familia y a agradecerle, orando cada día por todo lo que Dios nos da.